Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo que podemos apartar para conocer más de tu palabra y nos ponemos en tus manos para que sea tu Espíritu Santo el que nos enseñe, el que nos hable, el que nos haga meditar, pensar, reflexionar sobre todo esto que vamos a estudiar. Bendecimos tu nombre y nos ponemos en tus manos. En el nombre de Jesús te pedimos esto. Amén. 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 Bueno, el otro día estuvimos terminando ese capítulo 15 de Primera Samuel, ¿no? Y donde Samuel no le vuelve a contestar ya a, a Saúl. En realidad nunca más vuelve a consultar, a charlar con él o a hablar con él. Él pide que le traigan a Agag, lo corta en pedazos a Agag delante de Jehová en Gilgal. Versículo 34 dice, y se fue luego Samuel a Ramá, y Saúl subió a su casa de Gabaa de Saúl, eh, y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida, y Samuel lloraba a Saúl. Eh, y Jehová se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. Quiere decir que no volvió a verlo. Sin embargo, Samuel siguió viviendo muchos años después, pero ya estaba en relación con David durante todo ese tiempo y nunca más volvió a conectarse con Saúl. Es decir, que de alguna manera, cuando Dios lo dio de baja a Saúl, razón por la cual se acuerdan que Samuel había pasado toda la noche clamando a Jehová en una charla, en una discusión, y Jehová le había dicho, esto es lo que pasa y esto es lo que va a pasar, y por eso es que Samuel estaba tan dolido. Aparte, Samuel había sido una especie de padre espiritual para Saúl. Es decir, cuando Saúl no existía, en el sentido de que nadie se imaginaba que él podía ser elegido, Dios lo llama a Samuel, le dice, anda que yo te voy a mostrar, lo detecta, lo unge, le anuncia todo lo que va a pasar y de alguna manera lo disipula, lo moldea, lo mentorea por una cantidad de años. Entonces, de alguna manera, Samuel le había tomado afecto a Saúl y yo me imagino debe ser muy frustrante, ¿no? Invertir tantos años y de pronto que Dios te diga, bueno, basta, olvídate de esto, lo sacamos porque fue todo un fracaso. Porque el propio Samuel debía pensar, esto es también fracaso mío en el fondo, porque yo era supuestamente el asesor espiritual o quien pastoreaba a Saúl. Aldo, Sí, sí, vos sabés el último versículo que leíste, y al Señor le empezó a haber puesto a Saúl por rey de Israel, en esta versión, ¿no? sí, Y yo digo, y se arrepintió, creo que dice en la tuya. Yo sí. digo, es muy fuerte esto, porque uno dice, ¿por qué el Señor sintió eso si él sabía, conocía lo que venía? Por, Correcto. Es la segunda parte de este pedacito. Es decir, Samuel estaba llorando y él tenía su parte en eso. Y uno puede entender que se sintiera así frustrado. Ahora, cuando uno lee justamente ese pedazo que vos estás diciendo, se arrepentía de haber puesto, la palabra esa, arrepentirse, Dios arrepintiéndose, se presta a malas interpretaciones. Porque el concepto de arrepentimiento, creo que lo habíamos mencionado, no sé si la última vez que nos vimos o la penúltima. Sí. Una cosa es el arrepentimiento en el hombre, otra cosa es el arrepentimiento en Dios. Em, Denme un segundo, que justamente el otro día estuve clasificando. A ver, ¿dónde lo puse?
En la versión K2 utiliza el término lamentó. Sí, Acá exacto. El pensó. concepto es ese. No, pero estoy apuntando. ¿Dónde está? ¿Era este? No, no era este. Em, a ver si lo tengo aquí en la Biblia. Que para colmo está Números 23:19 que dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se Para que se arrepienta. arrepienta, exacto. Em, ¿Se acuerdan que el concepto de arrepentimiento en el Nuevo Testamento es la palabra metanoia? Es decir, dar vuelta a la mente, entender las cosas de manera diferente. Yo la veía de una manera y me lo mostraron y ahora me doy cuenta que cambié mi forma de verlo y estoy teniendo un cambio de perspectiva. Esto sería el concepto de arrepentimiento en el concepto griego. En el concepto hebreo, la palabra o el verbo que se utiliza es la palabra shub. El verbo shub significa dar vuelta y caminar en otra dirección, que se traduce como conversión. Justamente en el griego la palabra es epístrofe, que significa caminar en otra dirección diferente. Pero el concepto de arrepentimiento verdadero, es decir, el verbo shub, el darse vuelta y caminar en otra dirección, sería la consecuencia, el paso posterior al concepto de arrepentimiento. Es decir, cuando yo analizo todo y lo veo de una manera diferente, algo pasa en mí, por lo cual empiezo a caminar en otra dirección. Entonces, nosotros tendemos a pegar los dos conceptos y son dos conceptos diferentes. La conversión es caminar en otra dirección, es el verbo shub, es epístrofe, caminar en otra como consecuencia de algo. Ahora, ¿como consecuencia de qué? Y acá es donde el griego y el hebreo difieren. Porque el griego dice, yo camino en otra dirección porque entendí las cosas de otra manera. Ahora, cuando yo digo entendí las cosas de otra manera, ¿qué parte del cuerpo estoy pensando? En el cerebro. Entiendo diferente, entonces camino. Ahora, ayer estaba charlando con un chico vecino y nos pusimos a hablar del cigarrillo. Él estaba justo fumando, chico joven. Y estábamos hablando de una persona que es muy fumadora y que está realmente muy mal. Y entonces él me dice, es increíble porque aunque uno sabe que esto va a pasar y que hace mal y que el cigarrillo, dice, qué difícil que es cortar. Y entonces, bueno, traté de animarlo, pero fíjense, él tenía muy claro en la mente que tenía que dejar de fumar. No hay ninguna, hoy en día yo creo que no hay ninguna razón por la cual uno pueda esgrimir un argumento a favor de seguir fumando, o de seguir tomando, o de seguir consumiendo drogas. ¿Y entonces por qué lo seguimos haciendo? Porque el concepto griego no alcanza a explicar lo que hace falta para que yo cambie mi conducta. No alcanza con cambiar acá arriba. Hace falta algo más. Ese algo más no está en el griego, pero sí está en la palabra hebrea. Y la palabra hebrea es naham. Si ustedes pronuncian en voz alta la palabra naham,
la sola pronunciación les produce un efecto extraño. Es como una cosa profunda que ocurre, que no es solo en la cabeza. Que uno podría decir, bueno, involucra tu corazón en el concepto griego, es decir, acá en el pecho, ¿no? Porque corazón para el hebreo es la mente. Es decir, es que el cambio de mente es mucho más profundo que tocar tu mente, sino que toca tus emociones, toca tus sentimientos, que los hebreos lo colocaban en los riñones. Entonces, para que haya un cambio de dirección, no alcanza con recibir el mensaje del Evangelio. El concepto de arrepentimiento no es, yo no sabía que Cristo había muerto por mí. Está bien, yo creo que Cristo murió por mí. Y eso no sirve. Si no te penetró bien adentro y te cambia algo profundamente que te tiene que afectar en todas las áreas de tu vida y de tu personalidad. Y este es el Aldo. concepto de Naham. Ujú. Es un gemido. Va mucho más allá de solamente la mente. Sí, Analía. Sí, no sé si es porque uno está más sensible con el tema riñones, pero me llamó la atención por qué riñones y no, qué sé yo, el estómago o alguna otra. ¿Por qué lo asocian con los riñones, digamos, los hebreos? Todo el Medio Oriente coloca los sentimientos en las entrañas. Ujú. Te amo entrañablemente. El concepto habla de aquí en inglés se dice tener mariposas en el estómago cuando se enamoran. Es decir, no es una cosa del corazón, es una cosa del estómago. Pero para el hebreo, los sentimientos están muy ocultos porque en Medio Oriente las emociones no pueden aflorar rápidamente porque son peligrosas. Entonces, ¿dónde la meto? La meto en el lugar más oculto de mi cuerpo. ¿Qué es lo que está más oculto de todo? Los riñones. Están defendidos por las costillas, por la columna, y está allá atrás de todo. Vos decís en Medio Oriente que no, con respecto a demostrar, Con ¿sí? respecto a demostrar, es decir, hay demostraciones externas, pero hay demostraciones que yo no las hago frente a otro. Nunca van a ver a un chino llorando, por ejemplo, en público, excepto que sea frente a familiares, gente conocida. Nada que ver con los turcos, Los turcos realmente no tengo mucha experiencia con ellos. porque no mirás novelas turcas. No, me Yo aburren. tampoco, yo tampoco, pero bueno, mi mamá sí, son muy expresivos, no tienen nada de tolerancia y bueno, será, no sé. Pero bueno, Lloran fácil. Egipcios, jordanos, árabes, islámicos. Lloran fácil, pero demostrar los afectos más profundos, y ahí es otra cosa. Eh, Forma parte de una mentalidad, por eso para ellos los sentimientos están a nivel de los riñones. sería como abrir el corazón, no son de abrir Los riñones sería la expresión equivalente, porque corazón para el hebreo es el cerebro. Gracias. Cambia tu corazón. ¿Qué significa en hebreo? Cambia tu mente. No es cambiar tus emociones. Nosotros lo entendemos como abrí tu corazón. Entonces abro mi emoción y ahí viene toda la parafernalia religiosa que le apunta al corazón. Pero ese es el concepto griego. Abrí tu corazón es abrí tu mente. Por eso dice Pablo,
que el cristianismo, el creer en Cristo, es nuestro culto racional. No dice en tu culto emocional. Romanos 12:1. Transformados por medio de la renovación de vuestra mente, que es nuestro culto racional. Bien hebreo ahí. Pero cuando nosotros lo tendemos a leer, no llegamos a entender toda la profundidad de esto. Justamente porque los conceptos son diferentes. Ahora, ¿por qué estoy apuntando a esto? Porque, a ver si lo puse acá, perdón. No, pensé que por ahí lo tenía acá. En el Nuevo Testamento, por ahí ustedes me ayudan a encontrarlo, dice que hay un arrepentimiento para salvación y hay un arrepentimiento que no es para salvación. Esto está en el Nuevo Testamento. ¿Por qué no me aparece acá? No, no me acuerdo. Acá en 2 En Corintios Corintio, eso, segundo de Corintios. Puede porque ser, la, lo tiene. porque la Sí, tristeza que es según Dios produce un arrepentimiento para salvación, del que no hay que tener pesar, pero ahí, pero la tristeza del mundo produce muerte. Muerte. ahí está. Eso, ese era el pasaje, exactamente. Gracias. Ahí está Pablo explicando este concepto que estoy tratando de transmitir, pero para la mente griega es muy difícil de captarlo, porque las palabras significan otra cosa, como acá que dice que Jehová se arrepintió. Es decir, pero él no es hombre para que se arrepienta. No es que, uy, la verdad, metí la pata. ¿Cómo hice esto? Hice mal. No, yo, si me toco otra vez, no lo hago así, lo hago de otra manera. Esto no es lo que hizo Dios. Justamente por eso ustedes leyeron, justamente hace un rato, cómo lo tienen allí. Le pesó haber puesto, creo que esa fue la palabra que utilizaron, ¿no? Que es mucho más fiel. En esta versión dice, y también a Dios le causó pesar el haber puesto a Saúl como rey de Israel. Exacto. Fíjense que, por ejemplo, cuando los profetas del Antiguo Testamento hablan que recibieron una profecía, lo describen como esta es la carga que recibió fulano de tal. Carga, peso. Es una cosa que viene de afuera. ¿Qué puede significar que a Dios le pese? ¿Que se arrepiente en el sentido humano? Uy, ¿por qué lo hice? ¿Lo debería haber hecho de otra manera? No. Es simplemente no tenía más remedio que hacerlo. Cuando uno tiene un hijo chiquitito y el hijo chiquitito empieza a subir la escalera con 1 año y 6 meses, empieza a subir la escalera de pie. ¿Qué hacemos? Y lo agarramos y lo traemos para abajo y el nene se pone a llorar. Y a uno le pesa haber tenido que hacer eso. Pero le pesa porque al nene le produce un shock, pero sabemos que es por su bien, que era necesario hacer eso. Y no por eso me arrepiento de haberlo hecho. Estoy tratando de hacer un ejemplo donde más o menos entendamos lo que significa que a Dios le pesó haber puesto a Samuel. ¿Qué ocurre? La gente pedía un rey. Pero si Dios directamente le ponía a David de entrada, un rey de acuerdo a su corazón, el pueblo nunca iba a aprender nada y nunca iba a valorar el rey que tenía. Entonces, el pueblo quería un rey y Dios decía, no, pero ya va a venir, el rey es Cristo.
No, pero no me vengas con tu rey. Nosotros queremos un rey como tienen los demás. Yo quiero lo que yo quiero. ¿Querés lo que vos querés? Bueno, lamentablemente, y a mi pesar, y en contra de mi pensamiento, porque yo sé qué es lo que tengo planeado, les voy a dar uno de acuerdo a lo que ustedes piden, y después ustedes se bancan las consecuencias. Después no me vengan a protestar a mí. Pero ustedes tienen que aprender. Esto es lo que quieren, ahí lo tienen. Algo así como ustedes lo votaron, ahora aguántenselo. Ahora no lo hizo porque dijo, ay, bueno, les voy a poner con agrado a Saúl. No fue con agrado, fue con pesar, porque sabía lo que iba a pasar. Pero a pesar de eso era necesario hacerlo para que ellos aprendieran y para que nosotros aprendiéramos cuando estudiamos este pasaje. Entonces, esta palabra arrepentimiento utilizada para Dios no es el naham en el sentido de me arrepiento, qué mal que estuve, sino realmente, tuve que ponerlo porque no tenía otra. Pese a todo, es la decisión que hacía falta tomar. Y en realidad creo que tiene que ver con la voluntad humana, porque, digamos, nosotros tomamos decisiones que no sé qué porcentaje de las decisiones que tomemos agradan al Señor o no, y Él nos lo permite a pesar, o sea, a su pesar, pero que también la usa para nuestro bien, para que aprendamos, o sea, que dentro de las malas decisiones que podemos tomar, también podemos tener buenos aprendizajes. Exacto, exacto. Por eso es tan importante entender esta diferencia y por eso Primera Corintios dice, hay un arrepentimiento que sirve para salvación. ¿Por qué? Porque es un najam en serio, que me atraviesa totalmente la mente, el corazón, el espíritu, mi historia, mi persona, mi cuerpo, todo. En cambio, el otro no es un arrepentimiento. Lo que le pasó a Judas. Judas no se arrepintió. Judas tuvo remordimiento y fue y se colgó. Por eso no se salvó. Pedro, que sería la contracara, tuvo arrepentimiento para salvación. Ahí tienen las dos imágenes en los discípulos, ¿eh? Pedro y Judas. Entonces, muchas veces, y por eso me lo escucharon ustedes ya un montón de veces en todo este tiempo, cuando nosotros le decimos a la gente, le hablamos de Cristo y que tienen que llegar a Cristo, que ponerse en manos de Cristo, a veces no se insiste suficientemente en que hagan el acto de contrición. ¿Se acuerdan de esa palabra muy católica? Que en el mundo evangélico casi no existe. Es el acto de contrición. Es el por mi culpa, por mi culpa, por mi grandísima culpa de la misa. ¿Cuándo lo hacemos? No, eso es muy católico, ¿cómo lo vamos a hacer? Es muy probable que el 99,9% de la gente que hacen por mi culpa, no esté verdaderamente arrepentida de lo que ha hecho, sino que es una costumbre religiosa. Que es parte de la misa, perdón, Aldo. Es parte de Claro, la misa. claro. Pero mientras nosotros no invitemos a la gente y a nosotros mismos a hacer el acto de contrición, yo diría diario. Me ha dejado pensando, porque el acto de contrición que se recita en la misa dice, ¿por qué he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión? Y ahí viene, por mi culpa, por mi culpa, por mi grandísima culpa. Exacto. Y resume Tremendo. todo perfectamente bien. Es brillante esa frase. Lo que pasa es que nosotros descartamos todo eso porque nos resulta foráneo, pero el concepto es Es absolutamente profundo. este.
Y nosotros no invitamos a nuestra gente a hacer eso. Sin eso no hay conversión. A ver si entendemos esto. Sin acto de contrición y de arrepentimiento para salvación, no hay cambio de conducta. No hay conversión verdadera. Hay cambio de conducta religiosa. Aparento ser un cristiano, pero no soy un cristiano. Y no es una vez y para siempre, sino que permanentemente tenemos que estar insistiendo en la necesidad de estar haciéndolo todo el tiempo. Otra cosa es que tengamos la certeza de la salvación, porque Dios nos ha prometido. Cuando lo hiciste tenés el Espíritu Santo y estás salvo. Pero que estemos salvos no quiere decir que no tengamos la necesidad de arrepentirnos del Naham continuamente, no tanto de lo que hacemos, sino de lo que somos. Porque lo que yo hago es consecuencia de lo que soy. Y yo voy a seguir luchando con este hombre de muerte que llevo colgado conmigo todo el resto de mi vida, hasta que esté en la presencia del Señor. Por eso dice Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque veo una ley en mis miembros y otra ley en mi cabeza. Ahora, el problema el problema es que no son mis pecados los que son mi problema. Lo que es mi problema es mi pecado, no mis pecados, sino mi pecado. ¿Cuál es mi pecado? Mi naturaleza pecaminosa, aquello que me hace pecar. Entonces, cuando yo peco, es la consecuencia natural de lo que soy. Mi naturaleza pecaminosa es como una fábrica deficiente que todo producto que yo produzco sale con una falla. ¿Por qué? Porque la fábrica está deficiente. Ahora, Cristo puso el Espíritu Santo en nosotros y dice, ahora ustedes son una fábrica nueva. ¿Qué quiere decir? ¿Que no vamos a tener más fallas? Sí. Lo que pasa es que ahora va a haber un supervisor de calidad. Pero la máquina sigue siendo la misma y va a seguir produciendo macanas todo el tiempo. Lo que pasa es que hay un asesor que está diciendo, mira, mira esto, mira lo otro. Eso hasta el día que estemos en la presencia del Señor. Por eso es nuestra necesidad constante de conexión con Dios. Por eso el arrepentimiento es una cosa habitual. Yo no sé si ustedes se acuerdan, no sé si ustedes lo hacen también. Yo me acuerdo en las iglesias bautistas cuando solía ir, ah, todos los domingos se hacía la predicación y se invitaba a ponerse de pie, a aceptar al Señor, a venir adelante, todo, levante la mano, todo eso, ¿no? Yo me acuerdo que los primeros años uno se sentía tan culpable que se paraba cada 2 por 3. O iba adelante y evidentemente no me alcanzó con lo que hice, por las dudas paso de nuevo. Era una sensación de soy una porquería siempre. Cuando en realidad lo que me estaba diciendo, lo que deberían haberme dicho es, no hace falta que lo hagas de nuevo, vos ya empezaste el camino. Pero sí lo que necesitas hacer, no todos los domingos, sino todos los días, es repetir ese arrepentimiento, es tomar conciencia de quién sos, no de las cosas malas que hiciste, sino de quién sos. ¿Quién soy? Un pecador. Y es muy difícil aceptarnos como pecadores. Por eso Dios nos perdona, el pastor nos perdona, la comunidad nos perdona, pero yo no me perdono. Era lo que le pasaba a Lutero, literalmente. Aunque Aldo, confesara 3 horas por día, él se seguía sintiendo culpable hasta que un día se liberó.
¿Qué quiere decir? ¿Que nunca más pecó? Sí, siguió pecando. Lo que pasa es que se sacó de encima la carga de la salvación. Sí, Sandra, Disculpa las interrupciones. está Eh, perfecto. Neil Anderson, que me gusta mucho he leído muchos libros de él, él dice que nosotros éramos pecadores, pero no somos pecadores porque somos santos. Y en el Nuevo Testamento las cartas van hacia los santos. Entonces él dice que el hecho de ser un pecador significa que vos vivís en el pecado. Vos recién hablaste de dos naturalezas, sí, pecamos ocasionalmente, pero no vivimos pecando. El que mentía, deje de mentir. Entonces, para mí, es muy fuerte el tema de palabra, cómo impacta en el mundo espiritual y también en nuestro espíritu, ¿no? Entonces, capaz es una pavada, pero para mí el peso que tienen es eso, ¿no? Capaz sea, no tenga importancia, pero bueno, lo comparto. Somos santos, cierto. ¿Qué Sí. pecamos? ¿Qué significa santos? ¿Que no cometemos pecado? No. No. La palabra literalmente en hebreo significa ser diferente. Ujú. Es decir, cuando yo te digo, eres santa, es porque sos diferente. ¿Diferente a quién? A los que no tienen al Señor. Porque sos una nueva criatura que vive que tiene una ciudadanía en el cielo y no en esta tierra. Sos diferente. Sos un santo. Por eso yo le escribo a los santos de la iglesia de Corinto. ¿Me querés decir cómo le podían decir santos a los de la iglesia de Corinto? Que era un desastre. Porque se suponía que son diferentes porque tienen el Espíritu Santo. ¿Está? Y acá Ahora, entra, ahora, cuando vos vas a Primera de Juan, si no me equivoco, es Primera de Juan, dice, si decimos que no tenemos pecado, mentimos y lo hacemos a él mentiroso. Pero si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. ¿Qué quiere decir? Seguís siendo pecadora. Lo que leíste de Armstrong esto no es correcto. Sí, seguís siendo pecador. Lo que ocurre es que ahora tenemos el recurso de confesar nuestros pecados para mantenernos en relación con Dios. Pero tu naturaleza, aunque seas una nueva criatura, va a seguir luchando con el viejo hombre, que es lo que Pablo relata en Romanos 7. Tengo una ley en mi mente y otra ley en mis miembros. Aquello que quiero hacer no hago, aquello que hago no es lo que debo hacer. Ahora, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Sí, vas a seguir cargando el viejo hombre de muerte, pero no vas a estar condenada. vos hablas de santidad donde capaz uno viene con el concepto católico, donde Claro. es aquel que dio su vida y un mártir y todo lo demás, entonces eso exclusivamente es para ellos, Todas ¿no? las cartas de las epístolas están escritas a los santos de la iglesia de. Y el concepto santos, agios en griego, pero en hebreo significa diferente. Olvídate. Generalmente la traducción que hacemos de agio es separado. El santo son los separados. Lo habrás escuchado así. Y Ahora, ¿qué pasa? apartado. ¿Qué genera que yo te diga, vos sos santa, estás separada? ¿De quién? Del mundo. Porque el mundo, es una basura y yo estoy en un nivel superior. Y empezás a sentirte que estás en un nivel superior. ¿Por qué? Por una mala traducción del concepto griego. Dios no nos dijo que nos separemos, sino cómo hacemos evangelismo. Para hacer evangelismo tenés que juntarte con la gente y andar con todos ellos. Yo recuerdo que una de las cosas que hicimos en la iglesia, no teníamos reuniones los sábados a la noche. Los jóvenes era el viernes a la noche, podían hacer reuniones a la mañana o al mediodía, pero a la noche no había reuniones en la iglesia. Y se los dije, porque quiero que vayan a los cumpleaños, que vayan a los casamientos, que vayan a la fiesta de familia,
que se junten con familiares, con amigos, porque ahí tienen que ser sal y luz. En cambio, nosotros los secuestramos del mundo el sábado a la noche para hacer una reunión para que los jóvenes no se tienten. No es que tenés que secuestrarlo para que no se tienten, tenés que formarlo para que no se perviertan cuando estén en ese medio. Pero como no lo hacemos, entonces es preferible sacarlos del mundo. Te estoy llevando a una conducta religiosa, digamos, muy, muy básica para entender la diferencia de conceptos, ¿no? A mí me lo explicaron así, una vez, que fue como me lo explicó el pastor Lieber. Me dice, mira, esto eras vos. A ver, si me sale. Esto eras vos. Este es el viejo hombre, y este viejo hombre está bajo el dominio de Satanás. Espiritualmente está bajo el dominio de Satanás. Cuando uno, digamos, se convierte o Dios convierte o te cambia el corazón y pasás a ser una nueva persona, pues aparece otra naturaleza. Ahí está, ahí está. Entonces, ahora ya no sos el azul, ahora ya sos el rojo. Pero ¿qué pasa? Arriba del rojo, ¿cuál es la fuerza espiritual que lo controla? El Espíritu Santo. Esta nueva naturaleza ya no está bajo el control de Satanás. Entonces, lo que yo habitualmente interpreto es que yo soy el azul y cuando Dios transforma mi vida y me hace una nueva criatura, ahora soy soy de otro color. Y esto es equivocado, porque esto era lo que era yo, y cuando Dios me convierte en una nueva criatura, ahora hace esto, me adjunta la otra naturaleza. Y esto soy yo ahora, los dos, el viejo hombre y el nuevo hombre. El viejo hombre controlado por Satanás, el nuevo hombre controlado por el Espíritu Santo. Entonces, la lucha, no tenemos lucha contra carne y sangre. La lucha se da entre el Espíritu Santo y Satanás y sus huestes. Ahí a nivel espiritual, arriba de todo. Pero abajo, yo sigo teniendo las dos naturalezas. Es lo que Pablo explica en Romanos 7. Tengo una ley en mi mente y otra ley en mis miembros. Aquello que quiero hacer no hago y lo que no tengo que hacer, eso hago. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pues te lo va a librar la muerte, cuerpo de muerte. Cuando se muera, ese cuerpo de muerte desaparece y yo quedo con el espíritu solo o con el cuerpo resucitado en la presencia de Dios y perfeccionado completamente, finalmente. Por eso, dice Pablo, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ahora, que te vas a tener que bancar el viejo hombre el resto de tu vida, no tengas la menor duda. Y va a estar en pelea permanente. Entonces, si yo digo no tengo pecado, estoy diciendo no tengo viejo hombre en mí. No te equivoques. La lucha es diaria, horaria, minuto por minuto. Y el viejo hombre va a estar tirando mal olor todo el tiempo. Ahí Barclay dice que en las prisiones romanas, cuando alguien mataba a una persona, el castigo era no solo meterlo en la celda, sino atarle el cuerpo de su víctima al cuerpo de él y tenerlo ahí adelante y tener que vivir, comer, dormir portando el cuerpo del muerto. Y eso es lo que significa este cuerpo de muerte. Es decir, Pablo lo toma de las prisiones romanas específicamente. Porque el viejo hombre va a estar dando mal olor siempre. Pero es distinto que yo te diga,
supongamos, pesco, y sos un mentiroso, a decirte me mentiste. Exactamente, exactamente. Entonces, si yo digo que no tengo pecado, miento. Tengo, miento, sí. Pero no soy un mentiroso todo el tiempo. Si soy un mentiroso todo el tiempo, pues entonces hay algo que no está bien. Y esto es lo que vemos en las iglesias. ¿Cuánta gente hay que son miembros y vos ves y siguen con el mismo pecado y dale y dale? Y ustedes que tienen alguna experiencia pastoral saben que el 10% de los miembros de la iglesia viene a pedir consejería todos los meses y siempre son los mismos. Y no solo son los mismos, sino que vienen siempre con el mismo problema que no lo logran superar. Entonces, en lugar de seguir repitiéndole la fórmula que le han explicado, lo que hay que hacer es llevarlos a la conversión. Esa gente no está convertida. Abrís los ojos, Sergio. Pero es así. Hay mucha gente no convertida en la iglesia. Por eso yo siempre digo, empiecen evangelismo adentro de la iglesia. Tiene suficientes candidatos ahí para evangelizar. Abro los ojos porque debe estar escuchando Ana, pero no puede hablar. Pero muchas veces me dijo eso. Dice, pasa que esta gente no se ha convertido todavía. Y recordamos siempre junto con ella la respuesta de Jesús a Nicodemo. Lo que pasa es que no ha nacido de nuevo. Tiene que nacer de nuevo. Justamente este domingo tengo que predicar acá en nuestra iglesia. Eh, Voy a estar justamente comentando ese tema con Nicodemo, cuando Jesús le dice, así como Jesús levantó la serpiente en el desierto, de la misma Sí, manera. Bla, bla. Entonces, con el famoso pasaje, ¿no? Porque de tal manera amó Dios al mundo, bla, bla, bla. Y con base a eso voy a apuntar a cómo fue toda la historia de la serpiente de bronce de Moisés, para que se entienda exactamente qué significa. Y en la serpiente de bronce, los judíos, cuando Moisés levantó esa serpiente, los judíos tenían que mirarla, tenía que mirarla. no tenían que tocarla o ser tocados por la serpiente, o que un sacerdote orara por ellos. No había nada, simplemente había que mirarla con fe. Y con fe, cuando te picó una serpiente, no es, bueno, sí, tengo fe, por ahí a lo mejor me cura. No, más vale que la mires con fe a fondo. Y esto es lo que falta muchas veces en la iglesia. Pero la gente no lo sabe. Es más, muchas veces yo planteando este tema teológico, he dicho lo siguiente, ¿saben qué? Eh, Cometer un pecado no es tan grave. Dios no le interesa los pecados que vos cometés. ¿Por qué? ¿Me querés decir qué otra cosa puede producir un cuerpo con naturaleza pecaminosa como tenemos todos los seres humanos? Nuestra naturaleza, ¿qué puede producir? Pecado. No puede producir otra cosa. Si Dios tiene buenas obras preparadas de antemano, pero nuestra naturaleza lo único que puede producir es pecado. Entonces, Dios no le interesa está bien, te perdono. Señor, mira, pequé de nuevo, perdón, está bien, te perdono. Señor, de nuevo pequé, está bien, te perdono. Llego y me dice, no me hinche más con eso. A mí no me preocupan los pecados. A mí me preocupa cambiar tu fábrica. Porque a menos que yo cambie tu naturaleza, vos vas a seguir haciendo pecados. Y los pecados no me interesan, son la... Si Dios va a decir, yo creé
te creé con esa naturaleza? ¿Te crees que no sabía que ibas a producir pecado? Es más, me pesa haber, y ahí entramos con nuestro texto, me pesa haber tenido que crear al hombre con una naturaleza diferente de la mía, dice Dios. Pero no hay otra forma de existir, porque tenés que ser diferente a mí, dice Dios, por definición, por naturaleza. Entonces, que vos cometas pecado, y es la lógica, por eso Dios tiene tanta paciencia, porque sabe que mi cuerpo de pecado va a producir pecado. Pero el llamado amoroso de Él es: flaco, yo necesito hacer algo en tu vida, necesito cambiarte, pero cambiarte de raíz, hacer una nueva criatura, crearte de nuevo, como a Nicodemo, o sea, es necesario nacer de nuevo, porque naciste con una naturaleza pecaminosa, tenés que nacer con una nueva naturaleza para que tengas alguna chance. No sé si, capaz que me fui por las ramas, pero me parece que es esencial esto, ¿no? Como conceptos básicos, sobre todo para evangelizar. Y para reflexionar para nuestras propias vidas. Es un permanente esto, Y es difícil permanente. aceptarlo, ¿no? Y tiene que ver con cuidar nuestra salvación con temor y temblor. Me gustó mucho cuando vos hablaste de nuestro culto racional, y dijiste que el arrepentimiento tiene que penetrar tanto que llega a lo más profundo. Y creo que ese es un acto racional, no emocional. Y nosotros muchas veces muchas veces pecamos en exceso por querer ser racionales con la gente y no dejar que el Espíritu Santo obre. Pero otras veces pecamos por lo emocional, porque necesitamos movilizar a la gente a ver si pasa algo. Y no es ni una cosa ni lo otro. Es una confrontación a algo racional que el Espíritu Santo te lleva al arrepentimiento. Y yo soy consciente de que estoy cambiando. Si así no fuera, no habría tanta gente que se aparta estando tantos años en la iglesia, porque, porque no terminamos de cerrar esto de nuestro culto racional, nos conflictuamos con muchas situaciones dentro de la iglesia y nos corremos de la comunidad o le echamos la culpa a la misma iglesia. En consejería nos pasa mucho, Aldo, que la gente viene y te cuenta una tristeza, un pecado y prácticamente que la culpa fue de la iglesia. Y eso lo digo porque nos recontraaleja de lo que acabamos de ver, de este arrepentimiento racional, profundo, íntimo, que nos convierte y nos cambia. Así de sencillo. Cuando entendemos eso, todo lo demás son excusas, incluso mi pecado. Fíjate lo que dice Romanos 12. Hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, sí, porque tenemos un Dios misericordioso, que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, diferente, ¿eh? Agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No se conformen a este siglo, es decir, no acepten eh, el formato de este mundo. Esta palabra no os conforméis, significa literalmente no tomen el esqueleto del mundo, es decir, la forma de entender eh, el mundo por este siglo. No os esquematicéis a este siglo. La palabra en griego es esquematicéis. No tomes el esquema de este siglo. Por ejemplo, el tema de género. En este siglo hay un esquema de sexualidad que incluye ahora los géneros, ¿no? Entonces dice, no acepten el esquema que les propone este siglo, sino transfórmense, metamorfoseaos, es la palabra literalmente, metamorfosis, lo que le pasa al gusano que se convierte en mariposa. Es decir, sino que
dejen esa estructura y cambien absolutamente la estructura por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Lo está diciendo Pablo, está hablando de cómo entendemos este mundo para que comprueben cuál es la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Porque si no hacemos eso, y acuérdense que para el hebreo no es la mente la que cambia. El concepto de mente, alma y cuerpo, o cuerpo, alma y espíritu, es un concepto griego. Para el hebreo es el nefesh, que se traduce como el alma. Es el alma viviente, es la persona toda. Es decir, cuando él dice renueven la mente, no está hablando solo del cuerpo, como pensaría un griego como nosotros. Dice, cambien la mente del nefesh, es decir, la mentalidad del cuerpo, la mentalidad del alma y la mentalidad del espíritu. Todo hay que, como un gusano en mariposa. Es una transformación profunda. Es uno de los pasajes lindos de esto. Y creo que es Primera de Juan. Sí, acá está. Dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos, va. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a él mentiroso y su palabra entonces no está en nosotros. Esto es Primera de Juan. Versículo 1:6. Dice, si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Y ahí viene si decimos que no tenemos pecado. Entonces, para mí es crucial entender que por más que estemos salvos y asegurados en nuestra salvación, independientemente de que haya pentecostales que piensan que la salvación se pierde o bautistas que la salvación no se pierde. Pero independientemente de eso, yo tengo que estar peleando permanentemente contra eso. Entonces, volviendo al concepto de arrepentimiento, el arrepentimiento de Dios no es arrepentimiento para salvación, para salvarse, decir, muchacho, mire, yo no tuve más. No, me pesa, tuve que hacer esto por fuerza mayor y no estuvo mal, lo tenía que hacer. Me acuerdo cuando estaba como pastor en la iglesia, la gente tiene la costumbre de llegar tarde. Nosotros en nuestra iglesia empezábamos absolutamente puntuales. Eh, Como máximo empezó el culto 5 minutos más tarde, pero normalmente eh, es una tradición presbiteriana también, ¿no? Decimos a las 11 y 1 minuto ya estamos empezando el culto. Entonces mucha gente que nos visitaba, eh, acuérdense que tuvimos un crecimiento muy rápido, llegaban muchas veces tarde. Y 11:15, 11:20, a veces 11:30, te caen medio dormidos todavía, ¿no? Entonces había uno de los ancianos, uno de los ingleses, un tipo mucho más rígido, ¿no? De la vieja escuela. Y él proponía que a las 11:05 había que cerrar la puerta de la iglesia con llave. Y el que llegaba más tarde que se fuera. No podía estar adentro del culto. Nunca lo hicimos, por supuesto. Pero fuimos formando a la gente de tal manera que a las 11 estaba prácticamente todo el mundo. Era raro que llegaran por ahí 10 minutos alguno, porque a veces era difícil encontrar estacionamiento. Pero uno tiene que enseñarles eso. Y si uno empieza a las 11, regularmente, nosotros a las 11,
La gente tarde o temprano termina llegando a las 11. Sobre todo cuando uno tiene un lindo culto de oración como teníamos nosotros, que era hermoso. La gente venía para cantar. Para fines de año, octubre, noviembre y diciembre, eran puros villancicos durante todo el culto. Entonces la gente venía a escuchar y a cantar los villancicos, se volvían locos, estaban todos puntuales. Entonces uno no tenía que rellenar espacio con musiquita como hacemos ahora. Bueno, otra canción más para que y así le damos tiempo a la gente a que venga. No, no, no estás haciendo tiempo. O estás adorando a Dios con todo, o estás haciendo tiempo, estás jugando a la religión, ¿no? O lamentablemente en algunos casos al pastor que llegue y está la congregación. Otra también, sí, eso sería peor todavía, ¿no? No, no, Bueno, No, en el ojo que no, nada que José Luis ver se en ríe. No, no, en Córdoba. Córdoba no, pero José Luis y yo lo vemos. Nada, nada. Tiraste la piedra ahora. No No, esconda la mano. en el culto en inglés, saben que los ingleses son bastante rígidos en eso. En el culto en inglés, cuando yo le ayudaba al pastor en inglés, em, el culto era a las 9:30. A las 9:25 él marcaba 113. Ustedes se acordarán, ¿no? Marcaba 113 en el teléfono y te daban la hora oficial. Entonces marcaba 113 y se fijaba que el reloj que estaba arriba de la puerta de la habitación del pastor hacia el culto, que estuviera exactamente en horario, al segundo. Y ahí, a las menos un minuto, ya estábamos formados todos los que íbamos a participar del culto. El pastor quedaba al final, el que dirigía, y estaba el organista, el que iba a leer la Biblia, todos parados en fila india, mirando el reloj, y cuando el reloj llegaba exactamente ahí arriba, se abría la puerta y entrábamos. Era así de rígido el sistema. Pero a mí me sirvió, honestamente a mí me sirvió, porque yo venía de la cultura bautista que significaba empezar media hora más tarde, 40 minutos más tarde. Una vez fuimos a Río Gallego, me invitaron a predicar, el culto era a las 8 de la noche, entonces nosotros 7:30 llegamos con Marisa y llegamos en Río Gallegos a esta iglesia a 7:30, todo oscuro. Eh, ya 7:45, 8:15, 8:30, todo oscuro, no había nadie. Dijimos, nos equivocamos, será en otro horario, habrá sido a la mañana, que esto, lo otro. Allá 9:15 aparece una persona y dice, hola, ¿cómo están? ¿Qué están haciendo acá? No, porque tengo que predicar hoy, era a las 8. Ah, sí, dice, pero acá vamos a empezar 9:15, 9:20. Si todo el mundo llegaba 1 hora y media más tarde porque sabían de eso. Fue lo peor que nos pasó así de tardanza. Pero yo creo que eso de alguna manera también es falta de respeto, ¿no? Porque es jugar con el tiempo de los demás. Bueno, no sé si ha quedado claro el tema de Dios arrepintiéndose. perfecto. Y cuento algo chiquito que creo que encaja bien con el ejemplo. Yo tendré unos 12, 13 años y compartía la habitación con mi hermana de 10, 9 y la de 6. Entonces teníamos una TV en el dormitorio, las tres camas paralelas, y yo estaba ahí pendiente mirando una película, mientras mis hermanas saltaban de cama en cama. Las otras dos volaban. Vino mi mamá, pegó en unos gritos, apagó el televisor, apagó la luz y las tres durmiendo. Listo. Y yo, qué injusto, decía yo, ¿no? Qué sé yo, qué mala, qué sé yo, ¿no? Pasados los años, hablando entre nosotros con mamá, eh, se sacó ese tema y dice, no saben cómo, a mí me dijo, cómo me dolió hacer eso, porque no me quedó otra, no podía separarte a vos, llevarte el televisor a otro lado, porque vos no tenías la culpa, pero para disciplinar a tus hermanas, caíste vos en la rodada, ¿no? Y sintió, pero tuvo que cumplirlo.
Exacto, es un muy buen ejemplo de esto que pasó con Saúl, ¿no? Tuvieron que ser derrotados, gente murió en las batallas por las desobediencias de Saúl, pero forma parte de eso, ¿no? Entonces, bueno, acá concluye el capítulo 15 y entonces después de un tiempito, ver capítulo 16, le dice Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Ahora llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Es decir, Dios lo tenía ya todo arreglado, lo dejó a Samuel hacer el duelo por Saúl, pero llegó un momento que le dice, dale, nene, basta, ya está, ya tuviste tiempo de duelo. Ahora vamos a hacer otra cosa, dale, agarrá tu cuerno con aceite. Es decir, acuérdense que había un aceite que era para la unción. Lo que le está diciendo es, dale, así como ungiste a Saúl, ahora te voy a mandar a Belén a ver a Isaí, que era el padre de familia, porque entre sus hijos me he provisto de rey. Es decir, Dios ya lo tenía decretado, armado y organizado. Me he provisto de tiempo pasado, pasado perfecto. Ya está. No es que estoy pensando a ver cuál de ellos me gusta más, a ver, los voy a probar. No, 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 Dios ya había elegido. Pero Samuel no lo sabía. Dice, dale, vamos a una nueva misión. ¿Y quién es? Y ya te lo voy revelando. Y acá aparece la revelación progresiva de Dios respecto al rey que va a reemplazarlo a Saúl. Porque ni Samuel lo sabía. No lo sabía nadie más que Dios. Es interesante, ¿no? Porque si ustedes lo piensan, en el diseño original de Dios, ¿quién iba a ser el rey de Israel? Jesús. Dios lo sabía, nadie más lo sabía. Cuando piden un rey es porque nunca pensaron que Dios ya tenía ese rey designado, elegido en tiempo pasado perfecto. Y Dios ya tenía el plan armado. No es un plan improvisado porque Saúl falló. Era un plan prediseñado. Y lo que le está diciendo a Samuel, dale, déjate embromar que tenemos trabajo para hacer. Yo te voy revelando progresivamente quién es el Dios que yo he elegido. Y esto es el Antiguo Testamento, la revelación progresiva por parte de Dios de quién es el Rey, que conocemos en el Nuevo Testamento. Estoy haciendo un paralelismo acá para que conectemos una cosa con la otra, ¿no? Aldo, Sí, un detalle. Hace un par de semanas largas, quizás meses ya, hablamos de cuando Samuel lo unge a Saúl y mencionamos, yo te hice recordar esto y vos lo desarrollaste un poquito, de que la unción o el ungimiento viene primero y después viene el tiempo del ministerio. A Saúl lo ungió allá cuando estaba con el tema de las asnas, o sea, antes de ser nombrado rey, hay esta especie de bautismo, esta unción con aceite. Lo mismo va a pasar ahora con David. Eso no ha dejado de llamarme la atención. Eh, es un acto de determinación, es un acto más como profético, es un acto, porque en la iglesia
a veces ungimos con aceite a los enfermos, que es otra cosa, pero vos recién dijiste que este era un aceite especial. También me llama la atención de que Samuel está con su cuerno vacío de aceite, no está preparado. O era algo muy especial, o también sabemos que el aceite lo usaban para sanidad. Eh, entonces, la pregunta es, primero, ¿qué hacía Samuel con su cuerno de aceite vacío si él era sacerdote? Segundo, se prepara para ir a ungir otra vez a alguien que todavía no va a ser rey, ya es rey en el corazón de Dios, en la mente de Dios, pero no en la práctica. Y lo trato de traer a eso a nuestro presente. Puede ser algo, una simbología similar a cuando oramos por la gente consagrándolo a las misiones, o cuando cada año pasan los maestros de la escuela bíblica y oramos por ellos, por el año, por la bendición. Estamos hablando lo mismo, es algo más profundo ese acto de aceite para traerlo a la práctica de hoy. ¿Qué opinas? ¿Qué pensás? Mira, David estuvo ungido durante 30 años antes de asumir como rey, porque Saúl siguió reinando 30 años más. Sí, ¿se relaciona a lo mejor con el bautismo católico? En el bautismo católico, viste que lo ungen con aceite Ujú. al chiquitito. En el bautismo ortodoxo es muy interesante, porque primero se hace con los bebés, pero se sumerge en el bautisterio, que es chiquitito, se lo sumerge totalmente, inmersión, 3 veces, en el nombre del Padre, y después del Hijo, y después del Espíritu Santo. Y después de eso, se apoya el nene sobre una superficie plana, y el sacerdote se moja las manos con aceite y le pasa el aceite por todo el cuerpo, le unge todo el cuerpo al bebé. Piernas, brazos, cuerpo, cabeza, todo, 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 todo. Lo enchastra de ese aceite. Es interesante como acuérdense que los ortodoxos guardan la práctica religiosa desde hace 2000 años. Por eso es muy interesante ver cómo lo hacen ellos, porque es una práctica primitiva. En la Iglesia Católica le tocan la frente nada más, nosotros ni siquiera hacemos eso. Ahora, una cosa es el aceite ungir, que significa consagrar a Dios a este que está enfermo. Otra cosa es la unción para rey. Ustedes no sé si se acordarán, pero en algún momento hablamos de lo que era el templo de Melquisedec, que era a donde llevaron el arca del tabernáculo antes de que se construyera el templo de Jerusalén. Acá estamos hablando de un tiempo donde no había templo de Jerusalén, estaba el monte Sinaí, y en ese monte Sinaí estaba el templo de Melquisedec, que quien era el rey de Salem, de la ciudad de Salem, Jerusalén, ciudad de Salem, y ahí se adoraba al Dios único desde antes que llegara Abraham. No es que la adoración al Dios único empieza con Abraham, sino que en realidad ya existía desde antes en territorio cananeo. Lo único que ese Dios único, que tenía otro nombre, hace es llamarlo a Abraham, sacarlo de donde estaba, decir: yo te llevaré a una tierra donde me adoran a mí solo, para que aprendas y puedas crecer en él. Y estamos todavía en esos tiempos. Y en ese templo de Melquisedec había una pequeña fábrica de aceite.
aceite para la unción divina. Eh, Que no, allí- que no era un aceite distinto, no era un aceite con una fórmula especial, era un aceite de oliva, pero hecho ahí. exactamente, hecho adentro del templo. Sí. ¿Por qué? Vi, Porque el templo santificaba, hacía diferente a ese aceite. vi un video de esto, creo que lo vimos con vos, Analía, después lo podés buscar y pasar en el grupo, de, Yo les mandé el link de eso. o con vos lo mismo, claro, del descubrimiento arqueológico de Sí, lo que que está hermoso. significa. La verdad es para verlo, para poder interpretar todo esto previamente al templo que construye recién Salomón. Bien, Antes de eso, lo único que había era ese templito de Melquisedec. y ese aceite era o exclusivamente para un rey. Sí, porque justamente a Salomón se lo unge, porque había varios hijos de David que querían ser reyes. Incluso uno de ellos se autoproclamó rey. Y Dios le dice, no, 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 no. Samuel, anda, agarrá y ungilo a Salomón, porque el que yo he elegido es a Salomón. Entonces, él va con ese aceite y lo unge a Salomón justamente en el lugar del templo de Melquisedec. Un poco más abajo, unos metros más abajo, estaba un manantial natural de aguas. Y allí, junto a ese manantial, dice la Biblia que fue ungido. ¿Por qué? Porque el aceite venía desde ahí mismo. Era el aceite sagrado con el que se ungía a los reyes. Sí. Y Ahora, el estaba de aceite antes. representa al Espíritu Santo. Y acá viene la conexión con la pregunta que estabas haciendo. Es Sí, decir, no, sí, 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 ahí vamos para el presente. Pero me da a pensar que eh, si ya en el templo de Melquisedec había un aceite especial, quizás, y no había rey en aquel momento, si Samuel andaba con... No, no lo investigué nunca, tendría que investigarlo un poco más. Seguramente ha habido aceite que a lo mejor se usaba para alguna unción sacerdotal, que eran las autoridades antes, y a partir de ahora empieza a usarse para ser rey. Me parece interesante buscarle alguna ac- explicación para qué estaba de antes. acordate del aceite que se vierte sobre la barba de Aarón, Bueno, porque se ungía a los sacerdotes. Era una maniobra de decir, este queda separado, santo o santificado para servir a Dios exclusivamente. Entonces había un aceite que se utilizaba para el sacerdote y se utilizaba también para los reyes. Y resulta que Jesús pasa a ser sacerdote y rey, ambas cosas. ujú. Entonces dentro de los rituales, sabemos que el aceite tenía esta perspectiva. Lo que me queda ahí en el aire es eh, si había una simbología muy selecta para una situación o tenía que ver también con el aceite de las lámparas, con el aceite de uso más cotidiano. Sí, porque hoy la realidad es que yo no... trajimos, una de las chicas viajó a Israel y trajo un aceitito que ya viene preparado comercialmente y lo usamos en la iglesia, pero es simbólico, ¿no? Cuando yo he ungido a alguien, hasta he usado aceite cocinero, ¿no? O a veces de oliva, sin la simbología de la marca, el aceite, sino el uso en sí, No, ¿no? yo creo que el aceite de las lámparas, el aceite para cocinar, ese es un aceite diferente. Bien. Este es un aceite que se fabricaba en el templo. Cuando me ordenaron a mí al pastorado, el otro pastor, el pastor de inglés, a mí me regaló una cajita chiquitita, muy bonita, que tiene para poner
el lugar para poner la hostia o el pan para poder llevárselo a los enfermos, pero está hecha dentro de la Iglesia Católica. Entonces tiene el lugar para la hostia, tiene, creo que eran 2 o 3 vasitos o 4 vasitos chiquititos, como los que usamos en la Santa Cena, y hay un frasquito así chiquitito, muy pequeño con aceite, que es un aceite que yo llevaba cuando iba a ver a algún enfermo para ungirlo. Es decir, para mí era un aceite diferente, que estaba separado, que a lo mejor alguna vez fue aceite cocinero, es cierto, Claro. pero en mi caso estaba separado de antemano exclusivamente para ese uso, que Mm. tiene que ver con esto que estamos hablando, ¿no? ¿Y si hubieras tenido que ungir a alguien para el ministerio, lo hubieras usado ese mismo aceite? Sí, Sí, ¿no es cierto? sí, sí. Porque yo creo mucho en los actos religiosos. El evangélico es muy remiso a la religiosidad porque sabemos en qué se convirtió. Pero los actos religiosos tienen una eh, carga simbólica extremadamente importante. Yo siempre le presté mucha atención a esos pequeños detalles, porque creo que es una forma de enseñarle a la gente. Es decir, vos sacás un aceite y les decís, este es un aceite para ungir en tal caso. Es especial, es diferente. Vuelvo a la palabra santo, diferente. Es diferente. Entonces vos vas enseñando cosas y la persona se queda con esa imagen en la cabeza, con ese aceite en la cabeza. Vos decís del cuerno. No, yo estoy seguro que Samuel no andaba con el cuerno lleno todo el tiempo. Él debía tener un cuerno colgadito en la pared especial para llenarlo de aceite para cuando Dios le dijera, Para unciones especiales. pero no era de unción diaria. Claro. Bien. Ahí yo empecé a leer un libro eh, que tenía ganas, la verdad que no avancé demasiado, me tengo que operar de cataratas para poder leer bien, por eso no avancé más en eso. Es un libro muy lindo que explica los detalles justamente de em, números, Levítico, el significado de las togas, los colores, las piedras preciosas, todo ese mare magnum de símbolos que hay dentro de esos libros de la Biblia que son tan aburridos de leer si uno no entiende qué significan. Y lo empecé a leer y me fascinó, me pareció interesantísimo cómo trasunta Cristo cada una de esas cositas en su simbolismo, ¿no? A ver si lo puedo llegar a encontrar y preparar para algún día compartirlo con ustedes, porque es Bueno, tremendo lo que ayuda a entender el símbolo, muchas cosas más de lo que las palabras pueden alcanzar. muy bien. ¿Cómo se llama? Vos sabés que lo tenía por acá, pero no sé dónde lo habré metido ahora, pero lo voy a encontrar, porque no lo guardé demasiado. Eh, Está en inglés, ¿eh? Es un libro en inglés que encontré hace muchos años y que nunca me llamó la atención, pero últimamente que cada vez me vuelvo más simbólico, porque más entiendo la mente de Medio Oriente, que es absolutamente simbólica. Entonces, más hambre de conocer los símbolos tengo, por lo que el símbolo significa, ¿no? O me ayuda a entender cosas. Así que, bueno, entonces, em, un detalle interesante, Saúl, el nombre Shaul, se traduce como admirado. El nombre Shaul es admirado. ¿Se acuerdan que era el más alto de todo, que tenía, le sacaba una cabeza a todos? Es admirado. Pero el nombre David significa amado. Ujú. El hijo de David significa hijo del amado. Hablamos de símbolos.
los nombres tienen un significado muy profundo. Entonces me parece muy interesante. Saúl era admirado hasta por Samuel, pero David fue amado por Dios. Y Y lo ahí que yo tengo entendido es que eh, ellos, o el judío, aunque esté mal dicho, ¿no? Pero ellos no usan sobrenombres, que para ellos es tan importante el nombre que, bueno, no lo usan, no tienen esa costumbre como nosotros. Le por, e- mencionan, ¿cómo? no, no, no. Lo escuchamos. Por eso es que a Saúl, a Saulo de Tarso, le cambian el nombre a Pablo. Por eso a Simón lo pasan a llamar Pedro. Por eso la monja, cuando se ordena, adopta un nombre nuevo. Por eso el Papa, que se llamaba Jorge Bergoglio, adopta el nombre de Francisco. ¿Por qué? Porque el nombre de alguna manera va a significar parte de la esencia de su nuevo ser. Por eso es tan importante el nombre. Por eso Abraham pasó a ser Abraham. Es decir, el cambio de nombre significa un cambio de esencia, un cambio de significado. Y por eso el nombre es tan importante. Así que bueno, creo que estamos en la hora, ¿no? Para hoy. Pero me parece que valió la pena todos estos conceptos. A veces uno piensa son muy básicos, pero yo creo que hace falta seguir repitiéndolos, ¿no? Porque en nuestra vorágine religiosa pasamos por alto estos hechos esenciales y básicos. Por eso a veces, probablemente me lo hayan escuchado alguna vez, algunas de estas cosas, ¿no? Y las repito, porque no es fácil llegar a captar plenamente esto. Así que bueno, espero que no nos aburra. No. No, es necesario consolidar conceptos, Aldo, todo el tiempo, así que quédate tranquilo que hay conceptos que yo los tengo anotados en mi cuaderno 6, 7 veces. Y los anoto porque le da significado, lo reafirmo, le da significado. Así que excelente. Muy bien. ¿Dejamos acá, Aldo? ¿Te parece Sí, bien? señor. Si les parece, Sí, dejaría ahí porque ahora viene el tema todo con David, la elección de David. así Eh, empezamos. Ahora Perfecto. los capítulos que siguen, vamos a ir mucho más rápido. Me parece que no son tan densos como estos capítulos que vimos, del 8 al 15. Hay tanta información ahí que me asombra, a mí me sigue asombrando cada vez que lo estudio de vuelta. Pero ahora del 16 en adelante, quizás soy yo que todavía no llegué a lograr la profundidad que encontré de 8 al 15, pero es como que la narración se mueve más rápido ahora. Bueno, te vamos a ayudar a descubrirlo. Bien, bien, por favor. Hay que seguir aprendiendo hasta el día que lleguemos a su presencia. Bueno, muy bien. Perfecto. Bueno, gente, Nos veremos la semana que viene. ¿Sí? Dios mediante que les vaya lindo, que Dios los bendiga a todos.